Hoy quiero responder una pregunta bastante difícil y ya os adelanto que seguramente no encontréis la respuesta en este episodio. Y es la siguiente. ¿Cuánto cuesta producir un podcast? Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenidos al Metapodcast diario por excelencia, ese que mira entre bambalinas, que se cuela entre bastidores para seguir ampliando vuestros conocimientos en cuanto al podcasting, trayendo pues lo que se cruza en mi camino con noticias, eventos, curiosidades, herramientas y episodios de opinión, como es el caso de hoy. Opinión o experiencia personal, ¿no? Un poco 50-50 el caso de hoy. Yo soy Jorge Marín, estoy detrás de EOB Productora y hoy quiero hablaros de lo que cuesta o lo que puede costar producir un podcast. Y hablo, por un lado, de la experiencia que me ha dado este último año, o este primer año, al frente de EOB Productora, de la experiencia que acumulo como oyente de podcast de hace ya 15 años, y también, bueno, trabajando como productor de podcast en una agencia de noticias como es Europa Press, y también pues hablando con muchos compañeros de profesión ya, porque claro, ya poco a poco pues vas conociendo a unos, vas conociendo a otros, un día hablas con unos, con otros y con muchos clientes y bueno, quiero intentar dar la respuesta a la pregunta ¿cuánto cuesta producir un podcast? Y la respuesta es que es muy sencilla y muy difícil a la vez, lo que te quieras gastar. Y esto se puede aplicar al podcast o a casi cualquier ámbito de la vida, ¿no? Me gustaría compararlo con, por ejemplo, cuánto cuesta construir una casa. Y sé que la comparación, pues, bueno, es muy diferente, ¿no? Construir una casa, construir un domicilio o hacer un podcast. Pero imaginad que a vosotros os dan un terreno, un pequeño terreno, no sé, 80 metros cuadrados, 90 o 100 metros o 500 metros cuadrados o 1000 metros cuadrados, lo que sea. Como es el caso de las plataformas de podcast. Las plataformas de podcast os dan el terreno gratis. Podéis alojar gratis vuestro podcast en multitud de ellas. ¿Las hay de pago? Sí, pero bueno, para el ejemplo que quiero traeros hoy, imaginad que las plataformas son gratis y que os dan un terreno gratis, como es el caso de construirse una casa. Vosotros podéis construiros una casa vosotros mismos. ¿Quién no ha jugado, cuando erais niños, a construir un pequeño fuerte, ¿no? Con 4 cartones, con 4 maderas, con 2 palos, 4 cuerdas, pues haces una pequeña casa, ¿no? Que te sirve para que cuando llueve no te mojes. Con un podcast, yo he hecho muchos podcasts sin inversión de ningún tipo. Prácticamente con un micrófono de 2 euros o incluso con tu teléfono móvil, sin invertir dinero, pues echándole un poquillo un rato de que te hables ahí con amigos o tú solo, pues puedes hacer un podcast invirtiendo 0 euros, lo que te haya costado tu teléfono o lo que te haya costado un pequeño micrófono, porque las plataformas te dan todo lo demás. Coges una canción por ahí Creative Commons, una pequeña edición de audio o ni eso, no hace falta ni meter música. Bueno, pues ya está, pues te has autoproducido tu podcast por 0 euros. Lo puedes hacer, sí, pero por el lado contrario, al igual que ocurre con esos fuertes que decía yo de cuando éramos niños, que no te cuestan nada porque lo has hecho con material prestado o encontrado, puedes hacerte una casa de 3 pisos con todos los lujos, invertir todo el dinero que quieras. Pues esto mismo ocurre con los podcasts. Hay gente que al principio, cuando te pide un presupuesto, dice, no, quiero hacer un podcast, venga, semanal, van a ser 50, 55 episodios al año. Venga, vale. Y además quiero que vengas a grabar a mi oficina. Y además van a ser 2 invitados cada vez y van a ser episodios de 1 hora. Bueno, pues necesito un técnico que además me alquile su equipo y que además venga, no 1 hora, porque lógicamente para montar y desmontar ese equipo necesita más tiempo. Voy a pagar 2 horas de ese técnico que además luego además edite el podcast para que quede fino y me lo publique, me haga un pequeño resumen para ponerle un titular y además quiero un diseñador que edite las portadas para hacer un diseño chulo y quiero que cree audiogramas
para TikTok, para Instagram, para Twitter, para Facebook y que, hombre, como yo tengo una web en mi empresa, yo tengo una web y claro, voy a querer publicar el episodio en esa web para que tenga su post y para que el SEO de mi web pues aumente y la gente pueda encontrarlo mucho mejor. No solamente que esté en las plataformas de podcast, hombre, ya que lo hacemos bien, ¿no? Puestos a pedir. Venga, pues vamos a contratar a ese técnico y además alguien que controle un poco de SEO, que utilice la inteligencia artificial para ver cuáles son las tendencias de cada mes y desarrolle un buen post. Y ya que estamos puestos a pedir, pues que tenga un fotógrafo que me haga 3 o 4 fotos mientras hacemos la grabación para yo tener contenido en el Instagram o en cualquiera de las redes sociales, ¿no? O en la propia portada del episodio. Además del diseñador, traigamos a un fotógrafo también. Pero, además, vamos a hacer videopodcast, porque es lo que está de moda y es lo que se lleva. Y para sacar reels o shorts o cortes de TikTok, necesito grabarlo en vídeo. Pero no una cámara solo puesta ahí con una sola escena, ¿no? No, vamos a meter 3 o 4 cámaras para tener una escena general y luego además planos cortos de cada uno de los invitados, cada uno de los integrantes y una buena iluminación. Hombre, porque para que se grabe bien el vídeo tiene que estar bien iluminado. Pero no vamos a grabarlo en mi empresa, no vamos a grabarlo en mis oficinas, no, vamos a grabarlo en un plató. Porque aquí hemos venido a currarnos un podcast y no nos importa lo que cueste, ¿no? Vamos a presupuestar cuánto costaría alquilar un plató durante 52 ocasiones con un equipo técnico, y aquí no hablamos solamente de equipo de sonido, hablamos de equipo de vídeo, con iluminación, luego hablamos del SEO, lo que os decía, del fotógrafo, y hombre, ya que vamos a grabar en vídeo, vamos a contratar maquillaje y peluquería, ¿no? Porque esto, bueno, sí, es un podcast, pero vamos a hacer las cosas bien. Y claro, ¿cuánto cuesta todo esto? Hemos pasado de no gastarnos un duro, de grabar un podcast con nuestro propio teléfono móvil o con un micrófono muy barato, casi gratuito, a todo un despliegue de equipo técnico y equipo audiovisual para grabar nuestro podcast. Y ya puestos, ya que lo hacemos, vamos a grabarlo bien y he dicho semanal, pues podría decir diario, perfectamente. Vamos a alquilar un equipo diariamente en nuestras oficinas, en un estudio, y nos vamos a dejar, pues hombre, no sé si millones de euros, pero miles seguramente sí costase hacer un podcast, no voy a decir diario, pero hacer un podcast semanal, un video podcast bien hecho, semanal, es muy caro. Muy caro. Ya hacer un podcast de audio semanal, producido, con un técnico de sonido, grabado in situ en tus oficinas, con un alquiler de equipo, es caro, porque lógicamente estás alquilando un equipo profesional, estás contratando a una persona X horas para que te grabe y edite un podcast, y eso cuesta. Y con esto quiero responder a la pregunta que producir un podcast te cuesta lo que tú quieras. O sea, es muy difícil calcular o presupuestar un podcast, digamos, al peso. No, yo quiero un podcast semanal. ¿Cuánto me va a costar? Pues hombre, depende de muchas cosas. No, es que claro, quiero esto y quiero lo otro y además quiero que compres una sintonía y además quiero que edites el podcast y además quiero audiogramas y además fotos y vídeo y además. Cuando a mí es que me ha pasado en las últimas semanas, además he recibido un par de llamadas así rápidamente, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me costaría? Sí, hombre, dime aproximadamente. Que aproximadamente que no te puedo decir. Como el ejemplo de la casa que decía yo antes. Te puedes construir una casa por apenas 50 euros. Claro, es una casa, ¿no? Son 4 tableros para que no te mojes cuando llueve. Pero claro, ya quieres una casa con un techo en condiciones, con una licencia de habitabilidad, con tus papeles, aunque el terreno te lo regalen, que esto ocurre con las viviendas de protección oficial, aunque el terreno te lo regalen entre comillas, pero hacer una casa cuesta mucho dinero y hacerte una casa a medida cuesta mucho dinero. Y si además a esa casa le quieres poner todo lujo de detalles y quieres mimarlo mucho porque es un producto
que vas a rentabilizar o que al menos a ti te va a llevar una rentabilidad a la larga, pues cuesta mucho dinero. Y con esto no me quiero enrollar mucho más, pero simplemente quiero que penséis que el trabajo que muchos de vosotros hacéis por amor al arte, aunque sea solamente en horas de trabajo, echad cuentas lo que os cuesta a vosotros. Que muchos de nosotros, yo en parte, este Metapodcast lo hago quizás ya cada vez es menos hobby y más trabajo, porque he intentado profesionalizarlo y por suerte cuento con suscriptores, por suerte he tenido en alguna ocasión patrocinadores, pero a mí me llevan muchas horas de mi tiempo y yo lo hago con sumo gusto porque es algo que me gusta. Pero pensad en la cantidad de horas, la cantidad ingente de horas que os lleva a vosotros producir vuestros propios podcasts, la cantidad ingente de dinero que habéis tenido que invertir en vuestros proyectos. Valoradlos porque muchas veces menospreciamos todo el trabajo que hay detrás de cada uno de nuestros podcasts y cuando echamos cuentas vemos el precio que costaría producirlos y no echamos cuentas porque los autoproducimos con nuestros propios medios. Y con esto no quiero volver a traer el debate de monetización sí, monetización no. Lo hago para que valoréis la gran inversión que habéis hecho a lo largo de vuestros proyectos. Y no quiero hablar tampoco de la cantidad ingente de horas que lleva preparar un guión o preparar un tema o que podéis hacer, esto volvemos a lo mismo, podéis hacer un podcast por amor al arte, simplemente comentando lo que os ha parecido una película, un videojuego, un libro, lo que sea, o deporte que hagáis o que os guste consumir, o ya me entendéis. Lo hacéis por amor al arte, sí, pero si alguien os dijera, oye, ponme precio a esto que estás haciendo tú, vamos a hacerlo en serio. ¿Cuánto me costaría a mí, como empresario, comprar tu podcast y que siguieras haciendo lo que haces día tras día, semana tras semana? ¿Cuántas horas echáis realmente a vuestros proyectos? ¿Cuánto dinero os costaría que alguien viniese con un fajo de billetes y dijera, no, quiero comprar vuestro podcast para que sigáis así un año entero? Porque eso mismo ha ocurrido en muchos podcasts y se ha puesto precio, pero tenéis que valorarlo vosotros. Y con esto ya digo, no quiero que digáis, no, pues esto yo me he dejado este dinero y a mí me cuesta 100 euros, 200 euros por episodio. No digo que todos lo hagamos, digo que lo valoremos, porque muchas veces, ahora que yo trabajo con presupuestos y facturas y demás para otros clientes, me doy cuenta de la cantidad de dinero y la cantidad de tiempo que cuesta generar un podcast que en muchas ocasiones llevamos semanas, meses, años, décadas en algún caso, haciendo de manera totalmente desinteresada, por amor al nicho del que estamos hablando, por amor a esto que estamos haciendo. ¿Cuánto cuesta producir un podcast? Lo que nosotros queramos. Y no hablo de lo que nosotros estemos dispuestos a pagar, sino lo que llevamos haciendo de manera gratuita durante años y años y años y años por pasión a comunicar, por pasión al nicho que nosotros estemos tratando. En definitiva, lo que muchos hacemos por pasión no está pagado, literalmente. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que cuesten más o que cuesten menos, pero en definitiva que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram para votar vuestros capítulos favoritos de esta primera semana del año, del 2024, a través de alotroladodelmicrofono.com/Telegram. En esta dirección que nos acaba de decir Carmen, podéis votar vuestros episodios favoritos en la encuesta que realizo cada sábado por la mañana en este canal de Telegram y gracias a la cual vosotros pues vais votando cuál os ha gustado más, cuál os ha gustado menos y a mí me ayudéis a configurar una mejor parrilla de cara a la próxima semana y seguir haciendo de este lado del micrófono algo más atractivo para todos vosotros. Si alguno de estos episodios os ha gustado tanto como para compartirlo, sentíos libres de hacerlo porque a mí me ayudáis un montón. De verdad, muchas gracias por seguir ahí. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.